Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con el grupo de medios Telemicro. Como habíamos anunciado, tenemos la visita de el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien además es el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Ahora conectamos los diferentes matutinos para llevarle una entrevista simultáneo a través de Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional, Telecentro Canal 13, Digital 15 y una red de más de 120 emisoras. En esta entrevista, bueno, estaremos con ustedes Laura Castellanos, Loreni Solano, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, y le damos la bienvenida a Paliza. Lorena está como muy seria hoy. Está como tranquila. Estoy analizando. Estoy preocupado. ¿Por dónde entrar? Estoy preocupado. Sí. Parece que le apresaron un perrito. Este ciclón como que estaba muy tranquilo, ¿verdad? Paliza, mira, en el día de ayer, el Partido de la Liberación Dominicana dio una rueda de prensa, decía que estaba de acuerdo con que el presidente anunció que posponía o dejaba sin efecto la reforma fiscal. Pero sin embargo, dice que en la única cosa que el gobierno, ustedes los funcionarios, tienen que decirle al país que cómo entonces van a cumplir con las cosas necesarias que tenía que hacerse, que tenía que cumplirse con la reforma. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo van ustedes a enfrentar? Son 217 mil millones de pesos que hay que buscar y que van a hacer. Curioso, la semana pasada no la querían la reforma, con ansias se sentían distanciados de ella, ahora la reclaman. Palos y boga y palos y no boga. Es curioso. Curioso la oposición pidiendo una reforma. Es curioso. Bueno, pero entréguensela. Pero independientemente de eso, sí nos queda la inquietud. Sí, lo que debieron haber dicho eso en su momento, que hicieron con el aumento del ITEVIS, que hicieron del 12 al 16 y del 16 al 18, que hicieron cuando le pusieron ITEVIS al café, por cierto que me tomé uno, ojalá me brinden otro. O el ITEVIS que le pusieron al chocolate, al aceite comestible. Ellos tienen que dar muchas respuestas y creo que no han entendido el proceso por el cual transitan. El Partido de la Liberación Dominicana fue echado del poder. No lo perdió, lo echaron del poder. Y entonces necesita pasar por un tránsito de reflexión en este periodo de tiempo que el país le ha proporcionado. Y ese es uno de los análisis que creo que deben de hacer. Nosotros desde el inicio de la gestión gubernamental del presidente Abinader se han ido cometiendo un sinnúmero de esfuerzos que nos han posibilitado ese espacio de tiempo o ese compás de espera que nos llevaría eventualmente en algún momento a hacer un proceso mucho más integral e inteligente de cómo atacar, ¿verdad? Este tema de manera puntual. Me refiero al fiscal. ¿Cómo? Bueno, reduciendo, por ejemplo, entidades públicas que realizaban o que no necesariamente se complementaban, sino que se contraponían una con otra. Y así hemos eliminado el OISOE, el FOMPER, el CEA está en ese proceso, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y un sinnúmero de otras en un esfuerzo valiente por eficientizar el uso de los recursos públicos. Así también hemos logrado un sinnúmero de ahorros en diferentes áreas que nos van llevando a tener, como hemos tenido en este año, una situación presupuestaria bastante balanceada en comparación con experiencia de los años anteriores, ¿verdad? Y un año que económicamente el país ha podido exhibir por encima de los países de la región un comportamiento evidentemente optimista, un crecimiento económico del 13%, una inflación evidentemente controlada, las reservas en el Banco Central como nunca antes. Son muchos los elementos que nos han permitido tomar esta decisión para bien del pueblo dominicano. Ministro, a propósito de la postura del partido... Y nada de lo que hace escúcheme un Percio, nada de lo que el presidente Abinader realiza no está debidamente pensado. Es un presidente... que no está. Que no está pensada. Está totalmente pensada, está totalmente organizada. El presidente Abinader es una persona
es un operativo que le da un seguimiento día a día a las cosas. Y cuando se expresa frente a un televisor, o cuando anuncia una obra, o cuando intercede en un proyecto específico, está debidamente organizado la forma en la que se entrega la misma. ¿Y por qué dice la oposición que en el gobierno no hay planificación? O sea, que las cosas se hacen improvisadas. Totalmente contraria a esa versión. Lo que sí hace el gobierno dominicano es escuchar, cosas que quizás no hacían los del pasado, y conversar y reflexionar. Y como muy bien dijo el presidente Abinader a propósito de este tema hace unos días, intenta convencer en la conversación, pero también, si es de alguna manera persuadido, tiene la tranquilidad, la humildad de tomar las decisiones de lugar y correctivas. Ni nosotros, cuando hace falta hacerlo, también hemos corregido sobre nuestro paso. Ministro, es un gobierno que escucha. A propósito de la reforma y la decisión del gobierno de no optarla, hay un espacio que parece amplio en el tema de la evasión y de la elusión del mecanismo del Estado, que el Estado puede mejorar sus ingresos, pero sumando esto a lo que usted observa sobre la racionalización del gasto, ¿qué tan decidido y qué tan profundo quiere llegar el gobierno en la reingeniería del Estado Nacional? Ya usted ha mencionado algunos ejemplos, ISOR, el CEA, la CDE, en fin. Pero, ¿qué tanto? Por ejemplo, el gobierno ha presentado el plan de agua, el pacto del agua. Sí. Pero hay 18 instituciones metiendo las manos ahí en un solo tema. No, y por ejemplo, en relación al pacto del agua, requiere de no solamente una planificación en el tiempo, sino de un concurso de todas las fuerzas vivas del país, porque equivale a una programación de inversión que vaya más allá del periodo por el cual fuimos electos. Se habla de 8.500 millones de dólares. Sí, la idea es intervenir en la racionalización de ese recurso y también en la democratización del mismo, porque lo cierto es que en un país rico de fuentes acuíferas, lamentablemente no toda la población goza de ese preciado líquido. Entonces tenemos que organizar las inversiones públicas de tal manera que lo cuidemos, lo conservemos, lo podamos tener la capacidad de almacenarlo y también de distribuirlo en igualdad de condiciones a todos los dominicanos y todas las dominicanas. Pero el presidente Abinader al inicio del gobierno había anunciado diferentes olas de reformas que nos llevarían a tener un gobierno mucho más eficiente y ágil. Y ha cometido la primera parte de esas reformas. Y en la medida que ha avanzado el tiempo ha dado vuelta a otras instituciones públicas. Y creo que eso será un esfuerzo permanente hasta que concluya su propio espacio de tiempo frente al Estado. Porque hay cambios que se pueden realizar desde el primer día. Hay otros que toman tiempo. Hay otros que tienen resistencias, como son normales. Y obliga a un esfuerzo permanente y persistente. Y si algo ha demostrado el presidente Abinader en su año de gestión gubernamental y en su vida, es que no lo vencen fácil. Y esa agenda de reformas puede tener usted la tranquilidad de que sería ¿verdad?, impulsada a través del tiempo. Una cosa, Paliza, y con relación a estos temas que presentan Caminero y Percio sobre la reforma. La reforma la planteó el gobierno de varias figuras. El mismo director de presupuesto dijo que sí porque sí iba. Se desmonta la reforma, pero la gente, y sobre todo la oposición, está diciendo que no te van a poner la reforma fiscal, pero te van a aumentar otras cosas. Esa es la nueva propaganda que se está haciendo hacia el gobierno. Uno de esos ejemplos es el tema del desmonte del subsidio eléctrico. Y justamente ayer teníamos a Andrés Cueto aquí hablando de eso y preguntábamos por qué el PRM tiene que ser el gobierno que cumpla con las leyes en ese sentido, sobre todo teniendo ustedes la excusa perfecta por la tormenta perfecta que se genera tras la pandemia. Estamos en una época de pandemia y ustedes querían una reforma, se desmontó. Pero ahora el subsidio eléctrico también se está hablando de ese desmonte parcial que estaría hasta el 2025, creo, y sería la población dominicana la que lo adquiera. ¿Por qué? Lo cierto es que ha iniciado, si se quiere, el proceso electoral dominicano y la oposición cada vez tiene posiciones mucho más firmes, mucho más críticas y es parte de una mecánica que se da en democracia. No necesariamente las más racionales ni las más lógicas, pero sí las que entienden que son ajustadas a sus propias, digamos, estrategias políticas o estrategias de posicionamiento electoral. Pero es tiempo. Y dirán cuanto entienda extenso a ver para generar contrastes. Pero el presidente Abinader y el gobierno dominicano no ha hecho otra cosa a través de este último año de intentar organizar la casa lo más posible
y de colocar al pueblo dominicano en el mejor momento para salir de un momento muy especial que vivimos, en una pandemia que está plagada o está llena de incertidumbres, tanto en República Dominicana como en los mercados internacionales, y que nosotros tenemos que ir trabajando para darle certidumbre, para darle tranquilidad y para poder atraer a que con la inversión y con diferentes esfuerzos de mercado, la economía dominicana y la sociedad en sentido general pueda volver a su relativa normalidad. Y lo hemos ido logrando en áreas tan específicas como, por ejemplo, el turismo, que ha sido la más afectada de todos en nuestro país y hacia afuera. Hemos ido pudiendo establecer la credibilidad y la confianza en los mercados internacionales para que el turismo pueda volver a sus niveles prepandémicos. Y eso tiene es un mensaje claro y poderoso de por dónde vamos, así como también otras áreas, el de las zonas francas, que ha crecido un 35% este año. Eso no aguanta que nadie lo critique, ¿verdad? Ni que nadie lo pueda de ninguna forma negar. Y entonces los esfuerzos van muy encaminados ahí, van encaminados al margen de la agenda de cualquiera, de nosotros impulsar la nuestra, que es sacar este país y volverlo a llevar al momento prepandémico y mejor, ¿verdad? Esos objetivos del gobierno han venido acompañando con un tema de la agenda exterior, con la situación haitiana, y donde hemos visto que en los últimos días eso ha tenido un nivel de convulsión adicional por el empeoramiento de la situación en Haití y también por el escalamiento de la tensión diplomática entre ambos países. La suspensión del del programa de visados, que ayer el presidente tuvo que dar explicaciones adicionales, pero también amanecemos con una serie de medidas anunciadas y decididas en el Consejo de Migración. ¿Cómo ves el tema haitiano y las posibles soluciones que se puedan identificar más allá de República Dominicana con relación a este conflicto? Mira, el presidente Abinader tiene una obligación fundamental y es la de proteger nuestro territorio, proteger nuestra gente y mantener en República Dominicana el transcurso de las cosas, ¿verdad? En libertad y de la manera que lo hemos venido viviendo a través del tiempo. Y en ese esfuerzo hará cuanto esté en su haber para lograr esos objetivos. El de la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, es uno primordial. Y hemos venido dando pasos acertados para lograr esas metas. Claro, también el presidente Abinader, en los espacios que ha tenido, y sobre todo cuidando las buenas relaciones que debemos siempre tener con Haití, así como también la libre determinación de cada pueblo y sus respectivas independencias, también hacer lo propio para que en los ambientes internacionales el tema haitiano pueda tener mejor visibilidad. Lo cierto es que Haití necesita de ayuda, necesita de colaboración de la comunidad internacional en diferentes áreas para poder también salir hacia adelante y salir a flote. Y nosotros, como sus vecinos, los que nunca nos podremos cansar en esa gestión, en ese esfuerzo, hemos colocado en las Naciones Unidas, en Panamá, en toda la región y donde tengamos la oportunidad de hacerlo, elevar la voz, ¿verdad? Para que la comunidad internacional le preste atención a Haití, a su situación. ¿Se ha tenido que hoy parece que es más difícil que alguna nunca. Reacción con relación a este tema externo? Comienza a tenerse, el presidente ha estado... y usted lo han ido percibiendo en la medida en que algunos actores han expresado o se han demostrado su interés han tirado la vista hacia el tema haitiano. El último fue el propio Papa Francisco, que se expresó acorde, así como algunos países de la región que también afectados por el tema del flujo migratorio haitiano, pues se han visto matizados. Lo que nosotros durante mucho tiempo hemos vivido, pues algunos comienzan también a sentirlo de una forma diferente. Y eso ha ido colocando atención sobre el tema y esperamos, ¿verdad?, que la comunidad internacional, por estos esfuerzos y otros, pueda de alguna manera participar. Pero el presidente ha llegado a tener que taguear a los presidentes de los países que se identifican tradicionalmente como más responsables. El presidente hará todo cuanto esté a su alcance para cuidar el interés de la República Dominicana, los intereses de la República Dominicana, al tiempo que ayudar a Haití a salir o impulsar a que la comunidad internacional los ayude a salir de su situación. Mientras el primer ministro Ariel Henry habla de diálogo, parece que él está en esa tónica de iniciar una conversación con el gobierno dominicano, pero está el canciller
entonces enmendándole la plana al presidente, diciéndole que no tiene la calidad para asumir el rol de vocero de la isla cuando pide que la comunidad internacional intervenga en Haití. Y está el hecho de que todavía hoy se puso rostro el líder de la banda Barbecue, que tiene el descontrol y pide la renuncia. O sea, hay una situación de explosión en Haití. Mientras tanto, los dominicanos están a la espera, y yo pienso que están apoyando al presidente de la República en su posición de mantener esos 11,000 militares en la frontera. Pero ¿qué podemos esperar nosotros en los próximos días? Por eso yo entiendo importante, Caminero, que en un tema tan delicado como este, el de las relaciones internacionales, sobre todo el de las relaciones con un país que está demasiado próximo, enmarcado dos naciones en una misma isla, que tengamos el suficiente cuidado al tratar este tema y que apoyemos al gobierno dominicano en sus esfuerzos. Es un momento para que el país se una detrás de las iniciativas del gobierno dominicano y del propio presidente Abinader, que de manera valiente toma acciones o toma iniciativas con tales propósitos. Es un momento de unidad del pueblo dominicano y no de identificar elementos que no sean necesariamente lo que logren la unidad de criterios alrededor de este esfuerzo. En tal virtud, el presidente Abinader ha estado en el esfuerzo de conversar también con actores de la sociedad dominicana para ponerlo en contexto, y ha convocado inclusive algunas reuniones que se irán produciendo en la medida de las próximas horas para fortalecer la posición del pueblo dominicano en relación a un tema muy delicado y muy propio como este, que debe contar con el apoyo de todos. Tan delicado y tan propio que, por ejemplo, yo sé, y usted lo sabe, y creo que aquí todos somos conscientes porque somos dominicanos, que somos un pueblo muy valiente. Un pueblo muy valiente que está mirando, observando lo que está pasando y que dice, yo estoy preparado para cualquier cosa. Ahora yo pregunto, los dominicanos podemos sentirnos seguros de cualquier situación? Porque yo, por ejemplo, me pongo en el zapato de ellos, en un país donde no funciona nada, donde no hay alimentos, donde están las armas o las bandas copando toda la tranquilidad de la gente, donde un muerto puede pasarse semanas sin ninguna autoridad lo levanta, frente al mismo Palacio Presidencial, donde no hay estabilidad. Yo voy a querer salir de ahí, como pasa con dominicanos que se quieren ir en Yola. Yo me voy a querer ir de ahí. Imagínese usted que quieran venir para acá, o como pasa, que hay diariamente grupos que vienen, aunque sean traficados. ¿Está segura la República Dominicana? ¿Puede sentirse el dominicano seguro en nuestro territorio de que si pasa cualquier cosa con Haití, el pueblo dominicano, el gobierno dominicano y su ejército van a accionar? Tenemos que trabajar, y creo que el presidente Abinader lo vino haciendo, para que Haití encuentre en Haití camino, vías a la solución y a la estabilidad de sus propias estructuras políticas. Pero si pasara, ese es el esfuerzo principal al que debemos de apostar como país y como pueblo dominicano, que un pueblo amigo y hermano como el haitiano pueda encontrar sus propias vías. ¿Usted vio lo que pasó con el combustible? Bueno, lo que pasa es combustible dentro de su propio territorio, al tiempo que también nosotros tenemos que salvaguardar el nuestro. Claro. Y lo hemos ido haciendo. Ayer se anunciaron 8 medidas que creo que son importantes. Esto una consecuencia o un hilo de otras que se han venido tomando en el tiempo, entre la que conlleva la presencia de una cantidad importante de personal militar dominicano en nuestra frontera para poder salvaguardar nuestro territorio y sobre todo los puntos de mayor acceso y de intercambio entre ambas naciones. Ministro, la República Dominicana, la clase política ha vivido y los gobiernos han vivido con una especie de dilema con respecto a Haití. Algunos con la posición de que el país no se debe meter en nada ahí, que Haití por su lado, nosotros por nuestro lado. Pero hay otros gobiernos que han sido partidarios de intervención en la medida en que nos afectan los problemas. ¿Cuál es la visión del gobierno de la solución? Porque, por ejemplo, el presidente está pidiéndole a países específicos, Estados Unidos, Francia, Canadá, intervenir en Haití. Una de las soluciones que parecería estarse considerando en Haití como viable es una especie de fideicomiso de acompañamiento en un gobierno que los ayude a organizar el país, a fortalecerse institucional, a apostar a la economía, que yo creo que es lo que la República Dominicana debe hacer con este vecino. Pero ¿cuál es el grado de disposición
del actual gobierno de participar en un proyecto de esa naturaleza? Yo creo que es un tema... Porque ahora está como el burrito, nada más lleva la carga y le pegan. Volviendo a un comentario que hice atrás, creo que es un tema delicado. Sí, claro. Es un tema que no puede tratarse y hay que tener cuidado a la forma de hacerlo, porque podría mandar mensajes que no sean los más apropiados y se podría confundir una opinión muy personal con la del Estado Dominicano. Además, que en estos casos existen las estructuras gubernamentales especializadas que son las que llevan el tema. Así que permítanme ser un poco cuidadoso al entrar en y profundizar en el tema haitiano tal y cual usted quisiera. Ahora sí creo que en los últimos años se ha venido produciendo algo con Haití importante o interesante desde el punto de vista de los intereses dominicanos, y es que hemos comenzado a prestarle atención al tema como nunca antes. Me refiero a los gobiernos tanto del pasado como del presente. Algunos, claro, me hubiese gustado una actitud mucho más proactiva en una agenda que se hubiese desarrollado en el pasado, pero hay una conciencia ciudadana, un interés, si se quiere, del pueblo dominicano, de sus principales actores, sobre qué sucede allí y de cuál debe ser el accionar de nosotros como país vecino. Y eso creo que es importante porque se ha generado un nivel de conciencia en nuestro país de lo importante prestarle más atención al tema. Yo quiero hacer un paréntesis en el asunto de las acciones gubernamentales, pero para hacer una pregunta partidaria. Usted es el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Tienen pendiente que a partir del próximo año tienen que hacer una reforma o unas primarias para la dirección de su partido, el cambio, o quizá mantener los que están, pero también está el caso de muchos de los dirigentes que están exigiendo puestos en el Estado, pero también hay algunos que están asumiendo posiciones de rebeldía, tanto de la alta dirección, que son críticos al gobierno, pero también están los senadores por otro lado, que mientras el presidente dice no vamos a hacer una reforma, ellos están allí planteando una reforma en su gran mayoría, que son de miembros del Partido Revolucionario Moderno, y dice vamos a eliminar las exenciones, vamos a eliminar esto, y me gustaría conocer esas dos vertientes. Primero, la posición de los senadores en el Congreso y en el caso de los puestos de cargos en el gobierno por parte de las exigencias de los dirigentes del partido. Mira, yo creo que hay otros elementos en su pregunta, todo vinculado, ¿verdad?, a la vida interna del Partido Revolucionario Moderno. El PRM hoy debe de concentrarse sobre todo, y esa es la atención que estamos fijando, en fortalecer el vínculo de las estructuras partidarias con el gobierno y convertirse a su vez en el epicentro de las demandas sociales o de la articulación entre el gobierno y la sociedad. El nuevo rol del partido es uno que debemos de seguir fortaleciendo, porque hay que pasar del tránsito de ser una organización opositora que desarrolló una generación, casi 2 generaciones en la oposición, a uno que es de gobierno, a uno que es oficialista y cuyo rol es uno muy distinto. Y hemos venido haciendo ese esfuerzo. Se anunciarán otras acciones o actividades que intentarán fortalecer a la organización política desde ese punto de vista. Además, gran parte también de los elementos que usted resalta se resaltan como consecuencia del escenario político en el que vivimos. Lo cierto es que el Partido Revolucionario Moderno hoy guarda una valoración muy similar que las obtenidas en las elecciones de julio del año pasado. El partido. El partido. Mientras, sí, porque la valoración del presidente Abinader es superior a lo obtenido en las elecciones del pasado año. Mientras que nuestros opositores viven una suerte diferente. El Partido de la Liberación Dominicana ha caído a la mitad o menos de la mitad de lo que fue en las elecciones de julio. Y eso obliga, y la Fuerza del Pueblo se encuentra en un momento de fortalecer o reorganizar su identidad partidaria. Entonces en eso siempre se buscan las herramientas o los esfuerzos dentro del ámbito del escenario político dominicano
de poder potencializar o de poder exhibir una situación que no es necesariamente estrictamente tan real como la que quisieran. ¿Y cuál es la valoración del presidente? ¿Han incluido al Congreso esas valoraciones? Me refiero a las valoraciones de la organización política, del Partido Revolucionario Pero las mediciones Moderno. que siempre se hacen. Estoy analizando la marca, estoy analizando un tema de marca, no de las individualidades de cada uno de los caracteres que componen quizás la marca. Me refiero a la marca partidaria. Vive hoy un momento muy similar que las obtenidas en las elecciones de julio del año pasado. ¿El presidente en qué nivel está? Muy superior. Por encima de los 70, muy 60. Superior a las... No quisiera, son tan halagüeños y optimistas que en oportunidad pudiera parecerse que no son necesariamente... Está exagerando. Sí, y además que pudieran parecer que mi intervención no es del todo objetiva. Pero por eso soy cuidadoso. Por eso es una altísima valoración que el presidente Abinader tiene. Una posición de popularidad en el sentido de Luis Abinader como presidente o valoración del gobierno. Han salido 2 encuestas recientes, una de la CID Gallup y otra de Mitofsky, que son 2 encuestadores internacionales. Esa es la que coloca al presidente como cuarto presidente más. Claro, con valoraciones cercanas al 70%. Claro, una de ellas marca específicamente el trato de la pandemia y el otro el gobierno en sentido general. Ahí le presento 2 mediciones que no son propias de la participación, ¿verdad?, del ambiente político dominicano. Pero si no dejemos de ir el tema que plantea Caminero del Congreso Nacional. Ahora, porque dentro del Congreso Nacional hay una serie de temas que en su momento el PRM como partido y como marca asumió como bandera de su campaña y donde los nuevos congresistas parecen estar negados a que se produzcan transformaciones a nivel del Congreso Nacional y han protagonizado una serie de iniciativas donde la verdad es que todo el mundo termina preocupado. Eso terminará impactando la marca del partido de alguna manera porque tiene mayoría en ambos hemiciclos. Sí, pero justo antes de pasar a tu pregunta, quisiera así concluir con una parte específica de la intervención de Caminero. Cuando un compañero del partido, y lo explico porque algunos que no están involucrados en el ambiente político estricto, ni conocen necesariamente los esfuerzos que se desarrollan en el ámbito de la política, a veces no lo entienden. Cuando un dirigente político, en este caso del PRM, solicita, reclama un espacio de participación en el gobierno, no lo hace exclusivamente o necesariamente buscando un interés particular o un empleo. Es mucho más importante de ahí. El trabajo político es muy sacrificado, se dedica mucho tiempo, se pone en riesgo a veces lo más importante para uno, como su familia. Muchas veces se invierte un poquito de los recursos que a uno no necesariamente le sobran. Y cuando usted logra el objetivo que buscaba, que en este caso es alcanzar el gobierno, llegar al poder, muchos de esos dirigentes quieren hacer sentir orgulloso a su familia, quieren sentirse ser parte de una transformación, quieren tener una participación con miras a ser parte de ellos de algo importante y de hacer sentir orgulloso, vuelvo a repetir, a sus familias. De las pocas satisfacciones no de las pocas, pero de las satisfacciones que uno lleva a su casa todos los días, como yo ayer que llegué a las 12 de la noche, quizás más a mi casa, es contarle a mi esposa lo que yo hice en el transcurso del día y cómo yo ayudé a tal o cual persona en una necesidad particular que podía tener, cómo yo impacté a mi país de una forma positiva, más allá del espacio o del interés particular. Y por eso, cada vez que un compañero o una persona que haya colaborado, haya participado, de alguna forma alza su voz, yo me siento identificado con él, no en sentido inverso, porque entiendo lo importante que es la labor política y entiendo ese hilo que he intentado narrarle a ustedes. ¿Cómo está resolviendo para cerrar ese tema y que usted pase con Laura, la labor política y la tarea del Estado? Porque los partidos a veces tienen el problema de que sus principales dirigentes, al irse al gobierno, tienen como prioridad el tema del Estado, pero hay unos reclamos a nivel partidario. ¿Cómo se está conciliando esa tarea? Por ejemplo, usted está en Palacio, Carolina está en la alcaldía del distrito, los otros funcionarios, miembros de la dirección política. Pero no es distinto a lo que sucede o ha sucedido antes en República Dominicana y en toda parte del mundo. Por eso le digo. El secretario general del Partido Socialista Obrero Español es el presidente del gobierno español. Y bueno, y son sinergias que se realizan
no obstante las múltiples tareas que se tienen al mismo tiempo. Yo ayer, por ejemplo, luego de mi horario de trabajo, participé de una asamblea de los Alcarrizos y compartí con los compañeros del partido. Y pude escucharles y también ellos escuchar algunas de las visiones que puede tener la dirección partidaria sobre temas. Hay formas de conciliarlo, pero claro, conlleva de mayor esfuerzo, de mayor trabajo. Y además que hoy el principal objetivo, el principal esfuerzo del Partido Revolucionario Moderno es su gobierno. Es hacerlo bien el gobierno. Es brindarle al país la parte de las transformaciones que prometimos. Es ser un agente de cambio. No es distinto el esfuerzo del partido que del gobierno. Nuestra principal meta hoy es impulsar o colaborar con el presidente Abinader para que pueda convertirse en el principal de los presidentes de tiempos modernos de República Dominicana. Así entonces, nosotros pudiendo cumplirle al pueblo dominicano, entregándole el cambio que le prometimos, seremos acreedores de mejores momentos políticos. Pero nuestro principal objetivo hoy, no hay otro objetivo hoy, no puede haberlo en nuestro partido, es la de hacer una gestión de gobierno que sea evidentemente importante. ¿Solo gestión de gobierno o la gestión congresual también es una prioridad del partido? Volviendo al tema que nos preocupa, de una serie de iniciativas que han sido muy ruidosas, que parecen incluso confrontar al gobierno, a pesar de ser del mismo confrontar PRM, a los medios. Confrontar a los medios de comunicación, disponiendo una serie de asuntos absurdos, y bueno, un escándalo tras otro y una resistencia a mantener privilegios que el PRM ha criticado en otros momentos. ¿El partido no va a tomar medidas con esa situación de descontrol que se siente en el Congreso de la República? Bueno, pero hoy también tenemos un Congreso que usted también debe de coincidir conmigo, distinto al pasado. No tenemos un Congreso que sello con mígrafo. No es un Congreso donde se discute. Usted puede estar de acuerdo o no con los planteamientos de tal o cual senador, pero es un Congreso donde hay debates hoy. En el gobierno, en el pasado, en el Congreso no existía debates. Son debates que están dejando mucho que desear. Pero hay debates y hay intercambios. Hay debate, ¿verdad? Y el debate enriquece. Hay debates ahí que hacen llorar. El debate enriquece. Sí, hay muchos elementos con los que yo no estoy de acuerdo. Claro. Y hay posiciones de algunos congresistas, de mi partido y de otros, que con el que usted no coincide. Claro. Pero hoy hay en democracia, en el Congreso Nacional, un debate que debe de organizarse mejor, que debe de estructurarse mejor, que siempre hay espacios para mejora, que hay elementos ahí sobre la agenda del Congreso que deben de salirse de ellos, entonces deben de evacuarse, y hay discusiones importantes que deben de concluirse en el Congreso. Pero al fin y al cabo hoy, a diferencia del pasado, tenemos un Congreso donde hay espacio de discusión. Yo recuerdo mi participación en el Senado de la República hace apenas un año y medio, en donde usted alzaba la voz y no quedaba en nada. Usted estaba muy solo. Y la regla era que se aprobaran proyectos sin discusión, sin leerlo, sin ir a una comisión, sin invitar a nadie a conversarlos. Esa era la dinámica del Congreso. ¿No va a asumir posición, por ejemplo, con el tema de las exenciones y con el tema de los privilegios de los legisladores? Sí, y creo que tenemos como organización política que atender algunos de los temas que usted propone. No estoy rehuyendo a ellos, bajo ninguna circunstancia. Lo que sí he querido es fundamentalmente utilizar el espacio de su pregunta para narrar también un poco de mi experiencia. Una de las razones por las cuales salgo yo del Congreso y decido no volver allí es porque tuve 10 años de un Congreso donde no se discutía nada. Y donde no había espacio de confrontación. Es más, si usted era disidente, menos turno le daban. Exacto. Entonces, era un Congreso que no ejercía las funciones de prohijar el debate y las confrontaciones. Para eso están los Congresos. Y usted tiene la capacidad de disentir y de construir sobre el diseño. Y donde daban gusto escucharle, senador, en ese momento. Pero llama la atención aquí que el presidente ha dado seguimiento, incluso con los voceros de la oposición, en el Congreso, a proyectos específicos que quiere sacar del Congreso y ha expresado públicamente cuáles son sus prioridades legislativas. Y sin embargo, esos proyectos como parte del gobierno, como parte del país, no terminan de salir. La ley de extinción de dominio, el Código Penal, que bueno, no hay que contar la historia, el tema territorial, el tema agua, en fin, son una cantidad de proyectos que estarían en el inventario de un gobierno que no hay forma de que salgan. Y sin embargo, le tenemos que prestar las primeras planas y los espacios de televisión a cantidad de cosas casi vergonzantes. Hay sí muchos elementos que hemos podido construir
con la oposición y entre todas las organizaciones políticas. El presidente Abinader también ha inaugurado un estilo muy interesante, que es propio de otros países, pero no necesariamente de la cultura política dominicana. En diferentes momentos ha convocado a Palacio a los diferentes voceros de todas las bancadas políticas partidarias y hemos hecho esfuerzos de concertación en proyectos específicos y de agendas específicas por impulsar. Me agradó, por ejemplo, ver la ley que prohibía el matrimonio infantil lograrse aprobar como consecuencia de esas dinámicas. Y creo que es una que debemos de seguir impulsando en el tiempo, porque al margen de cualquier diferencia políticas, de cualquier de los matices que los colores siempre nos brindan y cómo nos dividimos, también tiene que haber elementos que nos convoquen a la unidad. Y el presidente Abinader, consciente de ese aspecto, ha intentado impulsar una forma de hacer política distinta. Inclusive en temas nacionales, como el propio tema haitiano, también se impulsan iniciativas para lograr borrar las cosas que nos dividen y poder unirnos tras un objetivo específico. Y creo que en algunas de esas iniciativas que usted ha narrado, tenemos que, de alguna manera, influenciados por ese modelo, llegar a conclusiones que sean provechosas para el pueblo dominicano. Paliza, hace un momento usted hablaba de que... Son más los elementos que nos unen que los que nos dividen. Sí, y justamente usted hablaba hace un rato de que el interés principal del gobierno es hacer las cosas bien, organizar la casa, pero parecería todo lo contrario, parecería que hay un desorden en la casa. Al principio nosotros entendíamos que era porque son nuevos, hay 16 años de un partido que estuvo ahí, que ya conoce las dinámicas, que se tecnificó más el Estado, entre otras muchas cosas. Pero, por ejemplo, un botón, para muestra un botón, el caso del pago de cheques auditados. En instituciones que tienen cientos de miles de empleados, el desorden que se produjo en educación o, por ejemplo, en salud pública, donde da pena y vergüenza las situaciones que se dan porque no se desarrolló una estrategia para poder organizar de que no se hiciera con un tumulto de vengan todos, ¿verdad? Esa es una. El pago de nómina de empleados de ustedes, porque los que estaban en la anterior administración cobran normal, pero las personas que ustedes han nombrado, muchas están porque le dijeron, ven, que tú vas a venir a trabajar para acá, te ponen en un sitio, estás trabajando y no cobran. Ahí en agricultura nosotros nos llaman diario. Tienen gente 7, 8, 9 meses, 11 meses y no han recibido el primer salario y están yendo a hacer sus labores. El tema de las prestaciones a los desvinculados. Todavía hoy, gente que se fue desvinculada iniciando el gobierno no ha recibido sus prestaciones laborales. ¿Por qué? Si ustedes quieren hacer las cosas bien, se están viendo tan desorganizados en este tema y no decir de muchos otros procesos que se están ralentizando o por ejemplo el tema de la continuidad de otros procesos. Hay temas de la gestión pasada que en este gobierno todavía no se han podido cumplir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero también resaltemos lo provechoso de muchas de esas iniciativas que usted hoy critica. Claro, no. Por ejemplo, con el tema del pago de cheques, ¿por qué no hablar de los cientos de miles de millones de pesos que nos estamos ahorrando como consecuencia de esa iniciativa? Estoy de acuerdo. Y que hemos identificado. Solamente en el primer cortecito que se hizo la primera vez, que fueron 24 institucioncitas que se auditaron, se identificó un ahorro de 8 o 9 millones de pesos al mes, que son 100 millones de pesos al año, que en 4 años son 400 millones de pesos y en 16 años son 1.600 millones de pesos. La Entonces, pregunta en eso, ministro, pero sí, la pregunta en lo eso es, eso positivo no se yo pudo lo haber veo. hecho Sí, más efectivamente ella a nivel tecnológico. Lo negativo. No, fíjese que yo estoy de acuerdo con el tema de los cheques. Sí, porque escúcheme, la única método que se ha utilizado para hacer las auditorías de la nómina no es el pago de cheques, es una secuencia de esfuerzos. Okay. En el Ministerio Administrativo de la Presidencia, por ejemplo, nosotros hicimos primero los headcounts que son normales, es decir, contar cabezas, como se dice popularmente. Sí. Hemos introducido elementos de identificación del ingreso de los empleados. Hemos hecho auditorías de puestos de trabajo para poder también saber cuáles son posiciones que son indudablemente imprescindibles y cuáles no. Y hemos pagado por cheque. Y entonces en la identificación de eso, pues pero no se hemos podía obtenido organizar resultados. Entonces, solamente por esa dinámica, y creo que es oportuno, es su pregunta, que nosotros haremos, me encargaré de organizar frente al país el resultado de ese esfuerzo. Nosotros estamos caminos a ahorrarnos cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos, por la alternativa o por la identificación de personas que tenían
ejercían o cobraban un cheque y no ejercían una labor. ¿Le aplica la frase maquiavélica del fin justifica los medios a eso? No estoy Entonces fíjese que el fin es bueno, pero el medio, la forma, tal vez fue la incorrecta. Pero el tema de los desvinculados... Estoy de acuerdo con usted. El tema de los desvinculados, sí, el tema de los pagos a las nóminas. Estoy de acuerdo con usted. Creo que algunos de esos espacios, sobre todo en entidades donde hay mucha gente cobrando, que son grandes, deben de organizarse mejor, con días, con un método específico. Estoy de acuerdo con usted, pero resaltemos lo importante, porque entonces, cuando resaltamos lo negativo, le quitamos peso al propósito, al objetivo que busca la iniciativa. La iniciativa es una importante, es noble y está dando resultados. Claro, debemos de mejorar las cosas que usted ha identificado, no hay duda. Bueno, en el caso del gobierno hay muchos temas. Entre los temas está el diálogo del Consejo Económico y Social, donde todavía los diferentes sectores que participan, creo que son 12 mesas de discusión, pero se está pidiendo que identifique cuáles son las reformas que necesita el gobierno, cuáles son las reformas que están identificadas, como el caso del hidrocarburo, como el caso del desmonte del pacto eléctrico que se firmó en el 2018 y se comenzó a aplicar ahora. O sea, cuáles son las cosas que está esperando los diferentes sectores para el desmonte el fiscal, la reforma, y cuándo se hará. El Consejo Económico y Social, y es mi primera momento que he tenido de participar en uno, genera un espacio interesantísimo, donde sector público, sector privado, las demás organizaciones políticas del sistema han encontrado para poder discutir y para llegar a consensos y para acompañar propuestas, para enriquecer las propuestas. Y es una participación que se desarrolla en el marco del CES, en este caso, que se iniciará en las próximas semanas, que indudablemente van a enriquecer muchas de estas propuestas hechas por el presidente Abinader y también a generar conciencia colectiva de su necesidad. Porque hay algunas que van más allá del espacio por el cual fuimos nosotros electos. Hay algunas que pueden realizarse con mucha facilidad, pero hay otras que necesitan de un apoyo continuo y con miras hacia el futuro. Una reforma policial, por ejemplo, no es una que se pueda cometer en un corto espacio de tiempo, porque obliga a cambiar culturas, cambiar la forma en la que se percibe la policía y la que ella misma también se conoce, porque tiene años de esquemas que tenemos que cambiar. Así pasa con el Pacto del Agua, que requiere de inversiones más allá del año 2030 y que también necesitará los concursos de las demás organizaciones políticas. En el CESA hay un espacio que nosotros tenemos que conservar, que cuidar y que esculpir como buen artesano para que se convierta en un espacio importante. Es necesario una una reforma a la Constitución. Y algo que nosotros también nos hemos sentido muy complacidos en esa convocatoria del CES es la disposición de todos los actores políticos, de todas las organizaciones que hemos tenido la tranquilidad de sentarnos a discutir temas nacionales. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno en esas 12 mesas? ¿Cuáles son los temas que el gobierno entiende que debe priorizar? Todos tienen que caminar de forma paralela, porque todos son evidentemente importantes. Sí, pero usted sabe que uno no se sirve todo el plato. Y tenemos que impulsarlo. Uno va probando. Bueno, pero esto no es un plato. Esto no es una... no, esto es un banquete. No, pero son todas reformas con demasiada urgencia. Porque esto es un país que tiene una deuda pendiente importante y que institucionalmente tiene que fortalecerse. Claro. Y todas tienen que ir, tenemos que ir dando bocado de todas a la vez, sí, para ir avanzando de forma simultánea en cada una de ellas y que son evidentemente necesarias para cometer. Déjame seguir en esa analogía, de la reforma constitucional es creo que también interesantísimo para el pueblo dominicano, que ha logrado conquistas, que se ha dado por voluntad política, que las mismas puedan institucionalizarse en el texto constitucional. Porque lo cierto es que mañana, una vez concluya la gestión del presidente Abinader, y creo que la sociedad evidentemente acompaña, por ejemplo, el impulso de una Procuraduría General de la República independiente, no va a permitir que eso no siga esa línea de acción en el Ministerio Público. Pero, ¿qué tal si lo institucionalizamos?
de tal forma que no importa quién venga en el futuro o cuáles sean sus ideas, el pueblo dominicano pueda tener garantías de la institucionalidad de un marco tan importante y como sin la Procuración de dejar y Justicia. sin dejarlos ambiguos, esos textos ambiguos en la Constitución y en las mismas leyes que hacen que se interpreten y vengan los problemas en futuro. Y algunas mejoras que se han presentado en el marco de esa discusión en el CES, que creo que son interesantes y que el país, y que no tienen colores, porque es una propuesta, por ejemplo, la de reforma constitucional en donde el presidente Abinader no busca nada para él. Es la primera vez en mucho tiempo, quizás en la historia política moderna de la República Dominicana, donde no se propone una reforma que busca un fin político que impulse las aspiraciones de un presidente. El que hoy las propone, lo que está proponiendo es delegar parte del poder que la propia Constitución le entrega a él y organizarlas, institucionalizarlas. Eso manda un mensaje también, yo creo que fuerte a la sociedad y que debe ser acompañado porque es una propuesta de reforma que no tiene un fin político. Paliza, bueno, la Constitución es política por definición. Bueno, pero partidaria o de interés político electoral, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿tiene el gobierno cocinadas sus propias propuestas para esas mesas? Porque la verdad es que ha extrañado durante todo este proceso que han brillado por su ausencia las propuestas específicas que vayan más allá de ideas que se En cada suelten. una de las mesas existen propuestas firmes. En muchos casos, inclusive proyectos de ley elaborados. Hay algunas que están en proceso de ejecución ya, porque son parte de una discusión en ¿Cuándo movimiento. se van a presentar? En movimiento. Tan pronto se constituyen las mesas, se presentarán todas a cada una de ellas, porque el inicio de cada mesa tiene que darse con un insumo. ¿Y cuál es el insumo? ¿Quién convoca? Convoca el gobierno y por tanto nosotros colocaremos sobre la mesa cada una de las propuestas que tenemos para cada uno de los temas. Paliza, muchas gracias. Muchas gracias. Ministro, gracias por esta conversación. Interesante, interesante. Excelente día y suerte en estas tareas cotidianas. Que sigan sé que son organizándola intensas. Con la intensidad de los tiempos, esperamos tenerle pronto por aquí. Cuando me inviten. Despedimos a José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, en esta transmisión especial del Grupo Telemicro por los distintos canales Telemicro, Telecentro, Digital 15, así como también una red de 120 emisoras. Gracias nuevamente, ministro. De esta forma llegamos al final de la entrega. Nos vemos mañana.